En todo caso, marca una situación triste de este desarrollo, porque nosotros nos vamos a encontrar con que durante los años 50 ese movimiento creado por la FACA se transforma en un movimiento de clase media y un movimiento francamente alejado del movimiento obrero, un agrupamiento de carácter cultural, casi exclusivamente cultural, con un aparato cultural de envergadura, de mucho desarrollo, pero en última instancia uno lo que ve claramente durante los años 40 y ya durante los años 50 es el abandono absoluto del trabajo dentro del movimiento obrero. Eso es lo que, digamos, lo nuevo de esa FACA. Yo quería mencionar además una cosa respecto a la FONC. La FONC, uno lo visualiza como ese gran emprendimiento de construcción de un aparato industrial, de un sindicato industrial. El caso de la FONC es digamos, la situación de organizar una federación en un marco en el cual la industria es lo más incipiente, digamos, en un marco de trabajo en el cual, digamos, la industrialización es más incipiente que en otros sectores. Es decir, la construcción, aún en los años 30, en los años 40 e incluso todavía en los años 50, sigue manejándose con una cantidad de oficios muy específicos, muy concretos. Justamente uno lo que debiera preguntarse es qué enorme esfuerzo desarrollaron los comunistas y los anarquistas para convertir un gremio de este carácter en un gremio industrial. Justamente porque es enormemente difícil constituir a la construcción como un gremio industrial. Por lo menos así lo era en los años 30 y 40. Hoy en día las cosas han cambiado, no han cambiado demasiado. Yo no sé si hay alguien que tenga acá experiencia de trabajo en la construcción, pero pero si hay alguien en esa situación, me gustaría que se pusiera a pensar en su propia situación de trabajo, en su relación con su trabajo, y se daría cuenta de que, de hecho, aún a pesar de que el desarrollo industrial, por supuesto, ya en el siglo XXI ha abarcado todas las ramas productivas, lo cierto es que en la construcción todavía permanecen muchas estructuras que tienen que ver con una estructura de oficio. Esto es así, es inevitable, y una de las cosas cómicas que ocurría durante los años 30 era que cuando todavía no se había constituido una federación de la construcción, las huelgas y los conflictos se daban adentro de una obra por grupos. El grupo que, imagínense que en una obra en construcción no hay más de 2 plomeros, a lo sumo 3 plomeros, por más grande que sea la obra. En la obra puede haber, qué sé yo, una obra grande puede tener 25, 30 albañiles, pero hay a lo sumo un electricista, 2 herreros, 4 carpinteros, 5 carpinteros, 2 pintores que además van a entrar al final de la obra y cuando ya todos los demás se hayan ido. Entonces, esta situación es una situación que permanece. Y eso, digo, es una cosa para pensarlo respecto a qué es la FONC, ¿no? Y, o sea, la FONC no es un sindicato industrial en los años 30, no lo va a ser en los años 40, tampoco. Es decir, digamos, la UOCRA, que es un sindicato industrial hoy en día, todavía tiene en su interior todas estas carencias y todo este tipo de problemas que ya se planteaban en los años 30. Yo quería hablar una cosita también respecto a esto del sentido común historiográfico, ¿no? Porque este sentido común historiográfico además pauta historiadores profesionales e historiadores militantes, ¿cierto? Es decir, uno formaría parte de los historiadores militantes y quienes postulan este tipo de divisiones formarían parte de los profesionales, ¿cierto? Yo particularmente soy anarco. Acá ya lo saben. Y con el anarquismo sucede una cosa muy particular que tiene que ver con esa vieja cuestión de la ética anarquista. Vos me hablabas del deber ser, y
Y ocurre que desde muy temprano el anarquismo trató de que no existiera ningún tipo de diferenciación entre entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales. Y esta dicotomía entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, que ha recorrido toda la historia de la izquierda en el mundo, para el anarquismo era un punto fuerte, era un problema fuerte. Bien, en ese marco, un historiador militante no es más que ambas cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Un trabajador intelectual y un trabajador manual. Digamos, hay una vinculación entre eso que uno hace y eso que uno piensa. Yo no sé cómo un historiador profesional puede seccionar por la mitad su ser para ser profesional en un aspecto y pensar en otro aspecto. Quienes somos historiadores militantes entendemos que lo que hacemos y lo que pensamos está íntimamente ligado. No hay división entre... En todo caso es explícito, porque el historiador profesional también tiene un interés, digamos... Bueno, pero dice que no. Por eso sería explícito, no es que el otro no lo tenga. Nada, yo no soy muy anarco, no he preparado absolutamente nada. Con ustedes, con la idea de que ustedes planteen cosas y quería sí, respecto a este tema de la ALA y los anarcobolcheviques, que es un tema muy interesante y que está muy poco estudiado. De todos modos, hay un texto muy interesante de un volando argentino, Andrés Dueguy, no Andreas, exactamente cómo se llama. Andreas. Sí, es hijo de un argentino, creo. Es holandés, nacido. Yo sé que está trabajando ahora en la Universidad de Comahue. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es de Campiña, este hombre, y tiene un trabajo específico sobre la ALA y los anarcobolcheviques, que no sé si está publicado en la Argentina. Yo lo leí porque él me lo había alcanzado hace muchos años atrás, era su tesis de licenciatura. Se consigue en castellano en el CEDINSI. Igual yo lo tengo ya fotografiado, así que si alguien lo quiere, me lo pide. Bueno, eso es lo quiere. La ALA es francamente la primera organización específica del anarquismo en la Argentina, porque uno podría hablar sí que en 1920 ya se había constituido una federación de grupos, muy laxa, que además tuvo una primera reunión y no volvió a tener ni siquiera una segunda reunión. De hecho, lo único que se puede, digamos, caracular específicamente de organización específica anarquista es la ALA, que tuvo un desarrollo bastante interesante. Yo digo, falta material, es una cosa que habría que traer a la discusión, porque hay una cantidad de elementos que ya aparecen ahí y que van a ser rediscutidos en los años 30 y en los años 40. Es decir, el industrialismo no nace en la discusión de los anarquistas en los años 30, nace a fines de la segunda década del siglo, o sea, entre el año 18 y 19, ya después de la Revolución Rusa. Y esa discusión además recorre todos los años 20, junto con la discusión entre plataformistas y sintetistas. Igual, Fernando, en verdad, yo te digo que nace antes. Nace ya con los anarquistas que se van con la federación, de hecho, la CNT española se funda en 1909, 1910 y ya tiene... El industrialismo lo toma en 1919. Yo quería comentar una cosa que no había dicho antes, perdón, pensando que estaba haciendo en ese sentido, pero capaz que no lo decía, así que lo digo yo. Es que es interesante que hablemos de que la FACA y el Spartacus pueden surgir y pueden desarrollarse. ¿Cómo se desarrollaron? Y esto lo decimos en tu libro, gracias a la debilidad de la Fora Quinto. Porque en la década del 20, la Fora Quinto, ante experiencias similares que se querían salir como el ALA, tenía respuestas que iban desde el hecho del anarquismo hasta la violencia física. Sí. O sea, el anarquismo, claramente, cuando yo hablaba de las turbulencias estambóticas y la reacción interna, no solamente es discursivo, también iban a las manos, a los puños y a los balazos,
como pasó en La Pampa y en General Pico en 1924. Sí, nosotros tendríamos que explicar por qué los años 20 son años de una violencia inusual dentro del propio movimiento.